Entonces creo que la labor que tenemos como recursos humanos y como líderes en general es, uno, tener contención emocional con la gente, porque la gente pasa una buena parte del tiempo dentro de la compañía, trabajando con gente de la compañía, probablemente mucho más que con sus familias o con sus amigos. Claro. Entonces, contención emocional, empatía, de que tenemos que entender qué pasa por la mente de nuestros equipos, qué preocupaciones tienen, no nada más por lo que pasa en el externo, sino por lo que pasa en las familias, claro. El desgaste que decías que la gente tiene. Entonces, uno es contención emocional, dos es empatía y tres, que sientan que son parte de la compañía, ¿no? Parte importante de la compañía. Bienvenidos a Charlas de Transformación, el podcast de BT Consortium para la comunidad de los profesionales de la transformación empresarial integral. Yo soy Miguel Galván y te estaré acompañando en este viaje donde adquirirás herramientas prácticas para tu crecimiento personal y profesional en esta nueva avenida de carrera en la transformación de las empresas. Comenzamos. Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast Charlas de Transformación con BT Consortium. Como siempre, este es un episodio muy especial, pero nuevamente en este caso debo decir que para mí es muy especial y muy particular porque no solamente está conmigo un gran profesional de los recursos humanos, no solamente está mi socio en BT Consortium, sino está un amigo ya de más de 20 años, Raúl Briviesca. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Voy a mencionar un poquito de tu trayectoria, aunque va a ser muy poquito porque si no me consumo todo el podcast. Pero vamos, Raúl ha sido una persona que ha dedicado toda su trayectoria profesional, más de 30 años ya en trayectoria profesional, estando en las funciones de recursos humanos, primordialmente en compañías grandes, transnacionales, más de 20 años en PepsiCo. Creo que corrijo, más de 30 años en PepsiCo. 30. Correcto. Y llegó a ser el vicepresidente de recursos humanos para Latinoamérica. Y lo más importante es que Raúl fue un gran transformador, no solamente de la función de recursos humanos, sino un gran transformador de la empresa desde recursos humanos. Debo decirlo que fue uno de los impulsores de la primera posición de transformación en el mundo PepsiCo, que fue dentro de la unidad de negocio Gamesa, desde donde tuvimos el gusto pues de trabajar juntos ya hace un buen número de años. Raúl, y el día de hoy, pues bueno, primero que nada, muchas gracias y bienvenidos a tu podcast. Y el día de hoy queremos hablar de un tema que en realidad está en la mesa de todas las empresas que estamos acompañando, pero también de todas las empresas en donde la comunidad de profesionales de la transformación se está enfrentando a los retos en general de la transformación y tiene que ver con un rol muy importante en todo esto, que es el rol de recursos humanos, ¿no? Entonces, hemos titulado precisamente este podcast From CHRO to CTO para referirnos precisamente a la evolución que la posición de liderazgo de recursos humanos tiene, puede o debe de tener, y es parte de lo que discutiremos precisamente, hacia un rol de transformación en la organización. Entonces, para arrancar con todo este tema, Raúl, me gustaría un poco conocer tu perspectiva y qué opinas sobre toda esta convergencia de retos que está sucediendo en las empresas, cómo le está impactando a la función de recursos humanos. Hablábamos en podcasts anteriores, inclusive que tuvimos con nuestro socio Pedro Padierna, sobre el entorno Bani, ¿no? Entonces, hablábamos del entorno Bani como uno de los muchos retos que están convergiendo en las empresas y hablábamos de la cuestión social, de la cuestión de seguridad, de la cuestión sanitaria, macroeconómica. Hoy le podemos agregar, desgraciadamente, los vientos de guerra que suenan por ahí. Estamos enfrente de un año en donde va a haber las elecciones récord de la historia en muchos países, temas de seguridad muy graves también en otros. Entonces hay una convergencia de retos tremenda pues en las organizaciones y lo hemos hablado desde la perspectiva de transformación, lo hemos hablado desde la perspectiva estratégica, lo hemos hablado inclusive desde la perspectiva financiera. Pero creo que toca ahora, Raúl, profundizar y hablarlo desde la perspectiva, diría yo, más importante, que es la gente dentro de la organización y muy particularmente, Raúl, de la función de recursos humanos.
Gracias, Miguel, y qué gusto estar aquí en este gran podcast que tenemos. Fíjate que escuchando el episodio tuyo y de Pedro que hablaban de Bani, me venía la idea de que el mayor impacto para la gente es la ansiedad. La gente está ansiosa por muchas cosas, ¿no? Dicen, por ejemplo, que parte de la ansiedad se genera porque no puedes dejar... O sea, tú pierdes tu teléfono celular y te da una ansiedad horrible por las que está pasando en el mundo. Entonces, creo que ese es el impacto más importante en la gente, esa ansiedad de que no saber qué va a pasar, de cómo está el entorno, si va a tener trabajo, si va a haber empresas, si va a haber país. Claro. Y creo que hoy más que nunca, los líderes de recursos humanos tenemos que estar seguros que la empresa puede ser un buen paraguas para la gente, que la gente se sienta bien identificada con el propósito de la compañía, que entienda por qué hacemos lo que hacemos, que sienta dentro de la visión de la compañía, que entienda los valores de la compañía y que entienda sobre todo cómo juega él o ella dentro del negocio, ¿verdad? Por qué hace lo que hace y que tenga un trabajo significativo. La mejor manera de contener la ansiedad es que estés preocupado por otras cosas como es trascender, impactar a los clientes, impactar a los consumidores, impactar al país. Entonces creo que la labor que tenemos como recursos humanos y como líderes en general es, uno, tener contención emocional con la gente, porque la gente pasa una buena parte del tiempo dentro de la compañía, trabajando con gente de la compañía, probablemente mucho más que con sus familias o con sus amigos. Claro. Entonces, contención emocional, empatía, de que tenemos que entender qué pasa por la mente de nuestros equipos, qué preocupaciones tienen, no nada más por lo que pasa en el externo, sino por lo que pasa en las familias, claro. El desgaste que decías que la gente tiene. Entonces, uno es contención emocional, dos es empatía y tres que sientan que son parte de la compañía, ¿no? Parte importante de la compañía. Se me hace muy interesante el planteamiento que estás haciendo, muy, muy claro. Y por un lado lo voy a fortalecer. Te decía yo acabo de comprar varios revistas de la actualidad, pues, en Estados Unidos y veía que por lo menos 3 de las publicaciones de muy diferentes tipos en su portada traen temas precisamente relacionados con lo que estás diciendo. Están el Psychology Today, trae en su portada el tema precisamente de la ansiedad. Harvard Business Review saca una edición especial para hablar del burnout en las organizaciones. Se me escapa el número, pero habla precisamente también del burnout de los equipos que están hoy con un grado de ansiedad importante, ¿no? Y es un tema real, es un tema muy real como lo estás planteando. Y recientemente tenía yo una conversación con una profesional precisamente del tema de la psicología organizacional y me decía que desde su perspectiva las organizaciones no necesariamente le están prestando la atención debida a esa contención y a ese trabajo, déjame ahorita elevarle la vara, a un trabajo institucionalizado y bien planteado dentro de una agenda de transformación precisamente. Me gustaría escuchar un poco tu opinión sobre ello. Y por otro lado, también nos hemos dado cuenta que los trabajos que se hacen alrededor del tema de propósito, de la visión, de toda esta, darle rumbo a la gente de lo que está pasando en la organización, cuando no son parte de una agenda de transformación integral, no necesariamente tampoco están ni actualizados ni hechos con la mayor atención y la mayor intención, diría yo, en este tema, ¿no? Entonces, ¿qué opinas un poco de este reto que planteo de qué tan institucionalmente pues lo están tomando las organizaciones? Fíjate que yo creo que vamos en el camino, pero si es por ejemplo en Estados Unidos, lo que llaman la oferta de valor al colaborador, ¿ok? Tiene varias partes, tiene obviamente el liderazgo, pero tiene una parte muy importante que es la parte cómo ayudas en la parte emocional, ¿no? Cómo ayudas en la parte de entendimiento financiero, cómo ayudas en la parte psicológica, cómo ayudas en la parte física. Entonces, cómo realmente te preocupas por la persona como persona. Claro. No como un empleado, no como un recurso humano, sino como persona. Y te interesa en la persona, porque cuando te interesa en la persona entiende que es por ellos y da lo más que pueda dar por la compañía. Entonces, creo que estamos en el camino, pero también, tú sabes que yo soy muy crítico con mis colegas de recursos humanos. Totalmente. Yo creo que hay 2 tipos de personas de recursos humanos. Están los que administran y van a los foros de recursos humanos y la pasan bien, y hay los que transforman. Entonces, necesitamos gente de recursos humanos que transforme la organización, claro. Que transforme la mentalidad de la compañía para que entienda que está tratando con personas, con seres humanos,
que tienen temas, que tienen problemas y que la compañía tiene que hacer un trabajo para ayudar al bienestar emocional, al bienestar físico, al bienestar económico de la gente, ¿no? Entonces, estamos ahí. Yo creo que no hemos llegado. Yo pienso que si en este país hubiéramos invertido en profesionales de recursos humanos capaces, sería otro país. Porque lo que veo es una carencia fuerte de prácticas de gente, prácticas de recursos humanos, pero sobre todo que no ven a la persona como alguien que está en una máquina sentado. Claro. Que lo vean como una persona que está contribuyendo a lograr la visión y el propósito de la compañía, ¿no? Y fíjate que me atrevería a extender esto más allá de las fronteras de nuestro país. Tú hablabas ahorita de Estados Unidos. Yo te puedo mencionar que tuvimos una conversación similar recientemente en España y quizá en un diferente momento, pero la conversación es similar a la que estamos teniendo aquí. Y se me hace bien interesante lo que planteas de un interés genuino en la persona, ¿no? Y déjame, ahorita vamos a ir al cambio del rol de recursos humanos. Y tú estás planteando algo muy importante, inclusive un planteamiento de fondo, inclusive del nombre de la función, ¿no? O sea, no estás hablando de gestionar el CHRO, no es un Chief Human Resources, ¿no? Sí, sí. Ya algunos empiezan a ponerle Chief People Officer, ¿no? Sí. Entonces, es un poco el cambio de la función y hablaremos de la posición de liderazgo de la misma, pero también de los que están en el middle management de esta función. Típicamente nos encontramos con lo que estás diciendo, o sea, gente que está realmente administrando el decir, yo llevo el altas, bajas y cambios y a mí pregúntame y yo te tengo que firmar la plaza y por eso ese es el rol que me toca jugar. Y hay otros precisamente que están un poco encaminados hacia lo que tú estás diciendo. Me gustaría hablar de este caso precisamente, los que se están yendo hacia esta convicción, pues de que lo que estamos hablando es de gente y del rol de las personas en la organización. Y lo voy a ligar, Raúl, precisamente con lo que tanto hablamos en BT Consortium, que es que finalmente la transformación es por, para y con las personas. Y eso lo hemos repetido porque estamos total, absoluta y genuinamente convencidos de ello, porque lo hemos visto que así es por más de 20 años. O sea, las transformaciones que realmente han funcionado son aquellas donde las personas se han transformado, desde el director general y toda la organización, y que por ello precisamente un poco se mueven hacia otro tipo de conversaciones como el que estás planteando. Eso implica un cambio, Raúl, para el líder de recursos humanos, ¿no? Y por eso llamamos a este podcast From CHRO to CTO. ¿Qué opinas tú de este cambio? ¿Cómo ves al líder de recursos humanos evolucionando? Y lo voy a decir ahorita así de directo, a ser un Chief Transformation Officer. Fíjate que lo veo lógico y lo veo natural, porque tú lo dices muy bien. O sea, si tú no te encargas de que las personas sepan por qué quieres transformar, a dónde quieres llegar, si no tienes una narrativa clara del punto A al punto B, no te van a acompañar. Entonces, el líder de transformación tiene que trabajar con el equipo de recursos humanos en generar todo este tipo de narrativas, administración del cambio, que la gente entienda por qué, que habilites a la gente para que pueda hacer lo que quieres que haga. Entonces, tenemos varios casos en el consorcio, claro, ¿no? De gente que maneja o que ha estado en recursos humanos o capital humano y se movió a transformación o que tiene las dos funciones. Entonces, me encanta pensar que pueden ser las dos funciones. Hay un tema de ancho de banda. Claro. Porque las dos, o sea, son monstruos grandes, ¿no? Claro. Pero yo veo natural en ambas direcciones. Yo veo natural que alguien de transformación, por el rol que tiene que desempeñar, que es trabajar con la gente, manejar el cambio, enseñar método, acompañar, es muy similar a lo que hacemos en recursos humanos. Es que en realidad cuando te pones a pensar el nombre tan potente y tan pesado que implica el puesto de business partner, de HR Business Partner, describe lo que acabas de decir. Porque si yo soy un HR Business Partner encargado del ABC, del altas, bajas y cambios de la nómina, eso no es un business partner. Es que eso no es ni business ni partner. Bueno, dejémoslo ahí. Pero lo que acabas de describir lo es. O sea, en realidad estar al lado de la organización, al lado de management, y eso tiene todas las características que acabas de decir y es transformación, ¿no? Sí. Fíjate que encuentro en ambos roles, un tema interesante. Yo leí hace mucho tiempo un libro que se llama Co-Leaders.
Y siempre entendí, hace muchos años, Correcto. que detrás de un líder, de lo que sea, de empresa, religioso, de deporte, o sea, medio metido atrás hay un colíder. Entonces, en ambos casos, tanto el líder de transformación como el de recursos humanos o capital humano, le toca ser colíder. Sí. Porque transformación, pues, no se hace la foto. Claro. Salen los de operaciones, Claro. salen los de ventas, sale el de General, manager. claro. Y en recursos humanos no debe salir en la foto. Debe salir el de operaciones, el de ventas, el director general. Entonces, creo que son roles muy similares. Yo siempre he pensado que recursos humanos es una vocación. No es un tema de profesión. Y es una vocación porque tienes que hacer cosas así. O sea, ayudar a las funciones, ayudar a la empresa y no ser el que te llevas el crédito. Creo que a transformación le pasa algo similar. Sin duda. La diferencia y el reto es que recursos humanos tiene una agenda funcional y transformación no tiene ningún interés funcional. ¿Acaso es una diferencia que encuentro? Claro. Pero fuera de eso, un buen perfil de recursos humanos es un buen perfil de transformación y al revés. Fíjate, y ahorita hablaremos de los casos específicos que tenemos en el consorcio, pero se me hace bien interesante lo que haces en esta partición del rol funcional, porque si vemos las dos grandes tareas, digamos, o dos grandes tipos de tareas del rol de recursos humanos, efectivamente hay una parte funcional que tiene, déjame llamarla en este momento, que puede tener las características de convertirse en un servicio a la operación, ¿sí? Uh-huh. En un centro de servicios que da esos servicios. Y el resto de las tareas son prácticamente un dueño de proceso. O sea, porque definen el proceso, gestionan el proceso, pero el negocio o las áreas funcionales son los que lo ejecutan. Sí. Voy a poner el ejemplo, la administración del desempeño. Voy a poner, por ejemplo, los temas inclusive de todo lo que tenga que ver con el diseño organizacional, con lo que tenga que ver con el talento, con la gestión del talento, etcétera. Todos ellos se necesita que alguien que conoce de esto defina los qués y los cómo de ello, pero en realidad si la operación no se hace responsable de su talento y de realmente de gestionar y operar con apropiación, con ownership, como decimos, todos esos pasos del proceso, recursos humanos no lo puede hacer, ¿no? Entonces, tiene estas dos características de ser sí funcional, que puede eventualmente esas tareas quedarse en un centro de servicios, pero también tiene una gran característica de dueño de proceso, donde vive primordialmente esas características de ser precisamente el que no sale en la foto, el que pone las condiciones y las circunstancias para que la empresa opere. Y es lo que nos toca hacer y es lo que hacemos, tú lo sabes. Cuando hablas, por ejemplo, del proceso de gestión de talento, tú no gestionas al talento. Claro. El talento no gestiona el líder funcional. Tú lo que pones es el proceso, las herramientas, los habilitas y los acompañas. Claro. Y para mí la parte mágica es cómo acompañas para retar decisiones, para retar criterios, para retar conceptos, pero el funcional siempre va a ser el responsable de la última decisión. Claro. Si hiciste un buen trabajo, hacerlo, ¿no? Y tienes que hacerlo. Si hiciste un buen trabajo, vas a ver los frutos en términos de sucesión, talento preparado, no tienes gaps. Uh-huh. Y si no lo haces bien, lo vas a ver en falta de talento, gaps de talento y que tengas el talento que puedes tener y no el que quieres tener, que es una gran diferencia. Totalmente. ¿No? Y ahí entonces nos lleva, si vemos de este lado estas tareas que estamos mencionando, que como bien lo dices, son muy parecidas a las del CTO en términos de cómo las llevan a cabo, es donde nos encontramos en el consorcio ya varios ejemplos. Yo puedo pensar en varios de los más exitosos ahorita de las rutas de transformación con mayor impacto. Son precisamente CTOs que provenían del mundo precisamente de recursos humanos, de la gestión de talento, con carreras inclusive algunos de psicología, carreras muy afines a todo esto. Y hoy su posición efectivamente incluye, en la mayoría de los casos, Raúl, incluye una función de desarrollo organizacional más todas las funciones de transformación. No tienen con ello precisamente a lo que tú decías del gran peso que pudiera significar la operación de la transaccionalidad de recursos humanos, como lo serían las contrataciones, las capacitaciones, la gestión de una nómina, toda esa cuestión no la tienen precisamente cuando se convierten en CTOs, lo heredan de alguna manera a otra función o a un centro de servicios, pero están jugando un rol muy exitoso, muy exitoso. Sí, y típicamente están ahí porque son un buen trabajo en recursos humanos. Sin duda. Entonces tienes un componente de alguien de transformación que tiene una parte técnica muy fuerte, ¿no? De proceso, estandarización, metodología, medición, con la parte humana. Entonces la magia de eso se convierte cuando desde transformación entiendes lo que tú decías, que la transformación es
con, por y para las personas. Totalmente. Y ahí es cuando conectas, ¿no? Esa parte que a lo mejor sería la más compleja de convencerse, la persona la trae, ¿verdad? Y el resto de los temas son los, y voy a entrecomillar, los fáciles de desarrollar, que serían a lo mejor algunas habilidades o temas más duros, un poco más técnicos, ¿no? Todo el tema de procesos, de digital inclusive. De hecho, tenemos un caso, Raúl, donde tiene la función de desarrollo organizacional, tiene las funciones propias de transformación y va a incubar la función de digital, ¿sí? Va a incubar la función de digital, no la función de operar la función de tecnología de información, válgame la redundancia, sino la estrategia digital o el desarrollo de capacidades diferenciadoras digitales, ¿no? Es que si ves que implica la parte digital, implica estrategia, implica liderazgo, implica gente, implica movilizar equipos, implica manejar el cambio. Dice un maestro que tuve en una clase que tomé hace unos meses, que primero todos nos vamos a jubilar antes de que acabe la transformación digital de la empresa. Claro. Entonces, tienes que hacerlo bien para que las generaciones que vienen, bueno, todo eso tiene que ver con gente. Claro. Gente de multigeneracional. Claro. Entonces, si tienes un agente de transformación que tenga bien la brújula de la gente, bien los principios de la gente, te va a ayudar muchísimo. Y creo que dices bien, o sea, los elementos que dijiste al principio, gente, estrategia, procesos, organización. Cambio, y es lo que dice nuestro aliado Venkat Venkatraman, precisamente en sus libros de Matriz Digital y de Fusion Strategy. Él realmente insiste mucho en este tema de organización y de capability de una manera más integral. Raúl, yo creo que este es un tema fundamental para los directores generales, para los propios líderes de la función de recursos humanos, para los Chief Transformation Officers o los que estén incubando un rol y una posición de transformación en sus organizaciones. Pero yo creo que lo más importante, Raúl, y un poco hacia el cierre de este podcast, yo creo que aquí hay una oportunidad muy grande para los profesionales de recursos humanos. Para aquellas personas que hoy están creciendo en la función de recursos humanos como gerentes, como que se inician, etcétera. Aquí hay una oportunidad tremenda de formarse como Chief Transformation Officers o formarse en el Career Path de transformación y llegar eventualmente a liderar estas dos funciones. ¿Qué opinas tú de eso, Raúl? No, absolutamente, fíjate. Yo creo que la invitación a quienes nos oyen, a la gente de capital humano o de recursos humanos o de people, como le llaman ahora, es que si no tienes una función de transformación en tu empresa, encúbala. Claro. Todo es de recursos humanos. Claro. Encúbala, entiéndela, compártela con la compañía, porque la transformación tiene que estar ahí. Claro. O sea, si no tienes a alguien de transformación, vas a ser reactivo al cambio, en lugar de proactivo al cambio. Entonces, si no la tienes, encúbala. Si la tienes en la empresa, cuídala. Claro. Y crécela. Porque la ventaja de transformación puede ser tan elástica o tan chiquito o tan grande como tú quieras, porque es un área transversal. Claro. ¿No? Entonces, si la tienes, ve que sea grande. Y ya que es grande, da el brinco. Claro. ¿No? Da el brinco y conviértete en el líder de transformación de la empresa. Claro. Y en el camino ve desarrollando esas capacidades, ¿no? Precisamente para llegar ahí. Pero creo que efectivamente a toda nuestra comunidad de profesionales de la transformación incluye muchos profesionales de la función de recursos humanos y cada vez más, precisamente. Y por eso quisimos, Raúl, hacer este tema en este episodio del podcast, porque hay muchas personas interesadas en formarse precisamente en esta avenida y creo que ven la lógica de todo lo que has estado compartiendo con nosotros el día de hoy, de que hay mucha similitud precisamente en esas habilidades y sobre todo en ese valor que se aporta en la organización y hoy más que nunca, como lo veíamos desde el principio del podcast, en esta convergencia de retos. Sí. Entonces, Raúl, nada, agradecerte. Gracias. Muchísimas gracias por participar en el podcast. Creo que realmente nos has dejado con algunas ideas muy relevantes para la comunidad de profesionales de la transformación y a todos ustedes invitarlos como siempre a recibir sus comentarios y en particular en este caso la invitación para todos los que están en la función de recursos humanos a desarrollarse, a explorar esta carrera precisamente en transformación empresarial integral. Muchas gracias y hasta la próxima. Este ha sido un episodio más de Charlas de Transformación, el podcast para las personas que quieren crear una vida profesional sin fronteras. Si te gustó este episodio, no olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Encuéntralas en la descripción y en nuestro sitio web www.btconsortium.com. Porque la transformación de las empresas
es con, por y para las personas. Sigamos juntos la charla cada 15 días con un nuevo episodio. No te lo pierdas.